se denomina el monitoreo fetal electrónico. El monitoreo fetal electrónico en medicina, o llamado cardiotocografía, es un método diagnóstico que nosotros utilizamos para vigilar el bienestar del feto, específicamente en el trabajo de parto. Entonces, lo que nos va a ayudar es a monitorizar continuamente la frecuencia cardíaca, tanto la frecuencia cardíaca fetal como la intensidad de las contracciones, y nos va a ayudar con un registro gráfico que nos van a dar en un papelito. Entonces, es una herramienta de apoyo para la evaluación intraparto y nos permite un diagnóstico indirecto del bienestar fetal, de la hipoxemia y de la acidemia del feto. Entonces, se coloca 2 correas, una que va directamente escuchándose la frecuencia cardíaca fetal, hay que buscarla, y una que nos va a marcar el tono del útero, la parte superior. La una se coloca en la parte superior del útero, que nos va a ayudar a vigilar la dinámica uterina, y la otra se busca la frecuencia cardíaca del feto y se lo coloca allí. Entonces, como habíamos explicado en las clases anteriores, dentro del parto humanizado, no a todas las pacientes se debe realizar monitoreo fetal electrónico de entrada, sino se lo debe elegir a la paciente a quién realizamos, a quién no realizamos. Bueno, si lo realizamos a la paciente no le va a pasar nada. Sin embargo, en las guías de práctica clínica, como buena práctica, se dice que no se debe realizar a todas las pacientes de ingreso un monitoreo fetal electrónico. Pues lógicamente la paciente va a estar sometida a esta cama, a este monitor, y no va a estar deambulando por esa situación. Entonces, ¿a quién colocamos y a quién no colocamos? Como habíamos dicho en las clases anteriores. Si es que el paciente tiene riesgos, o si la paciente no tiene riesgos, mi paciente no tiene riesgo, ¿sí? Yo podré realizar no un monitoreo, sino una auscultación intermitente con el Doppler, simplemente escuchar con el Doppler. Si es que esta auscultación intermitente a lo largo del trabajo de parto resulta que me aparece algo anormal, yo pues lógicamente realizaré un monitoreo fetal electrónico intraparto. Si no, de lo contrario, pues me mantendré con la auscultación intermitente. Entonces, cuando hay factores de riesgo, ¿cuáles son? Generalmente, a lo que nos compete, si estamos dentro del parto, atendiendo el parto de una paciente y presenta un sangrado genital o un sangrado vaginal, lógicamente le conectaré al monitoreo. Si es que mi paciente tiene fiebre, le conectaré a mi monitoreo fetal electrónico. Es decir, esta paciente no haré una auscultación intermitente con mi Doppler, sino le colocaré en mi monitoreo fetal electrónico. Si es que la paciente a lo largo del trabajo de parto veo y evidencio que existe el líquido meconial, también. Si mi paciente decido realizar una conducción, también lo colocaré. Si es que mi paciente hace una ruptura prematura de membranas, prolongada, también lo haré, más de 12 horas, de 10 a 12 horas ya es prolongada. Si es que mi paciente está con anestesia, o si es que, como dije anteriormente, mi auscultación intermitente se altera. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, yo estoy con mi Doppler escuchando el corazón del bebé y de pronto escucho que estaba bien, pues entre 120, 160, 140, y de pronto le veo que, escucho que está en 100, de pronto escucho que hay partes que escucho con 100, con 80, entonces yo sé que mi auscultación no está tan bien, entonces le paso a un monitoreo fetal electrónico. La utilidad clínica es importante entender porque en sí existe una amplia variedad interobservador, ¿sí? La interpretación es visual, lógicamente vamos a interpretar. Es fácil, les voy a dar unos tips para que ustedes cuando ya miren los monitoreos fetal electrónicos sepan de entrada cuál es un categoría 1, cuál es un categoría 3 y cuál es un categoría 2. Es muy fácil, parece difícil, pero con los tips que les voy a dar es muy, muy fácil. Miren, dentro de la utilidad clínica tenemos que el monitoreo fetal electrónico, la sensibilidad es del 90% y la especificidad del 30% en cuanto a la predicción de acidosis metabólica intraparto. Entonces, y entender también que un monitoreo categoría 3,
si es que tengo, ya vamos a ver las categorías. Si yo tengo mi monitoreo categoría 3, yo voy a correlacionar que este categoría 3 es en el 50% de la probabilidad de que mi paciente tenga una acidosis fetal. En un paciente con categoría 3 hay que realizar un parto inminente, terminar el parto inminentemente. Entonces, miren, como manera de introducción, el corazón fetal ustedes saben que es inmaduro, ¿no es cierto? El sistema éxito conductor no funciona al 100% en mi paciente feto, porque es inmaduro. Entonces, ¿quién le va a tomar la posta? ¿Quién va a hacer las veces de este sistema éxito conductor que no funciona? El corazón, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién le va a hacer, le va a ayudar a este sistema éxito conductor que no está al 100%? El sistema autónomo del bebé, que ya saben que se divide en sistema simpático y parasimpático. Entonces, el monitoreo fetal electrónico refleja la regulación de la frecuencia cardíaca fetal por parte del sistema nervioso autónomo maduro, que depende de una buena oxigenación y del estado ácido-base del feto. Entonces, mi trazado, mi monitoreo fetal electrónico tiene dos partes. Una parte que me determina el trazado uterino y otro el trazado fetal. El trazado uterino me va a ayudar con la dinámica uterina y el trazado fetal me va a dar estos parámetros, pues, frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad, la presencia de aceleraciones y si es que hay la presencia de desaceleraciones. Entonces, este es el papel que nosotros manejamos. Como decía yo, hay un trazado hacia abajo, que es un trazado que me va a determinar la dinámica uterina, ¿sí? El comportamiento del útero, y el trazado superior que me va a determinar todo lo que había dicho acá. Frecuencia cardíaca, variabilidad, aceleraciones, es decir, me va a ayudar con los latidos cardíacos fetales y sus características. Entonces, la velocidad del trazado no siempre es el mismo dependiendo de la institución donde ustedes se encuentren. Entonces, la velocidad del trazado puede ser 1 centímetro por minuto o puede ser 3 centímetros por minuto, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en este es 1 centímetro, que es de estos dos cuadritos, es 1 centímetro, ¿no es cierto?, por minuto, y aquí, en cambio, 3 centímetros por minuto. La mayoría, nosotros utilizamos 1 centímetro por minuto. Dice, 1 centímetro equivale a 1 minuto. ¿Por qué usamos esto? Porque nos permite evaluar mejor y nos permite ahorrar papel. Entonces, cada uno de los rectángulos pequeños, yo voy a tomar en cuenta este de aquí. Cada uno de estos rectángulos pequeños, ¿sí?, en forma horizontal, cada cuadrito tiene 30 segundos. Si yo sumo 30 segundos más 30 segundos, esto es 1 minuto, ¿no es cierto? Esto es en sentido horizontal. Si voy para arriba, ¿sí?, en sentido vertical, es la variación de la frecuencia cardíaca. Para arriba, miren, de aquí para acá es 10 latidos, de aquí para acá será 10 latidos. Para arriba 10, para arriba, para aquí 10, para aquí 10. En cambio, estos son 30 segundos, 30 segundos. 2 cuadritos, 1 minuto. Y aquí vamos a lo que vamos. Entonces, según el seteo de monitoreo fetal electrónico, miren, aquí este es mi papel del monitoreo fetal electrónico, y aquí abajito, cuando te marca el papel en la máquina, te pone, mira, 3 centímetros por minuto o 1 centímetro por minuto. Entonces, aquí le subrayé para entender, puede ser 3 centímetros por minuto, en este caso que te marque acá, o si es que esto es solo opuesto, no es para que me entiendan. O, por ejemplo, 1 centímetro, 1 minuto. Entonces, cada cuadrito, ¿cuánto vale? ¿Cuánto tiene? El último de la lista, ¿cuánto dije? Zambrano es el último de la lista. ¿Cuánto representa en tiempo? ¿Está? Creo que no está, Doc. ¿No está? Le contesto yo. Ya. Vos, ya. ¿Te 30 acuerdas? Esto es segundos. 30 30 segundos cada segundos, cuadrito, Doc. 30 segundos. Perfecto. Entonces, acordémonos. Nosotros vamos a usar este de aquí. Este usa la mayor parte de clínicas, hospitales. Este de aquí es más fácil, ¿no es cierto? Entonces, 1 centímetro, 1 minuto, ¿ya? Entonces, generalmente,
nosotros analizamos el trazado cada 10 minutos, ¿no es cierto? Entonces, mira, cada 10 minutos, que equivaldría a ¿cuánto? 10 centímetros. ¿Dónde está mi mouse? Entonces, si le quiero valorar a una paciente, digo en 10 minutos. Entonces, aquí sería 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Aquí sería 4, 5, 6, 9 y un poquito más. En todo 10 minutos voy a valorar mi monitoreo fetal electrónico. Vamos a ir haciendo ejemplos y van a entender. Entonces, bueno, la dinámica uterina, para ir entendiendo los conceptos, tenemos tono. El tono del útero es la menor presión intraamniótica del útero en reposo. La intensidad, ¿sí? La intensidad se mide desde el vértice hasta la base de la contracción. La frecuencia es la cantidad de contracciones que hacemos, que ya sabemos, ¿no es cierto?, en 10 minutos. Sí, y si aquí cuento es 1, 2, 3 contracciones, están en 10 minutos. Lo normal es 0, aquí está mal, o menos de 5 contracciones en 10 minutos. En un parto normal, si en 10 minutos tienes de 5 a menos contracciones, es normal. Cuando tienes más de 5 contracciones en 10 minutos, ahí hay una taquisistolia, que es lo que se llama. Lo ideal, bueno, la actividad uterina ideal, nosotros decimos 3 en 10, es decir, 3 contracciones en 10 minutos. Pero la norma te dice que puede ser menos de 5 contracciones por minuto por 10 minutos para considerarlo como normal. ¿Cómo medimos la duración? Y ya sabemos, ¿no es cierto? La duración lo medimos aquí. Si hacemos de aquí a acá es 30 segundos, de aquí a acá es 1 minuto, ¿no es cierto? Entonces, si nos pasamos acá, la duración, ¿no es cierto?, es el tiempo que transcurre entre el inicio y el final de una contracción, para ir entendiéndonos. Entonces, ¿cuál es una característica fisiológica de una buena contracción uterina en el trabajo de parto? No es lo mismo tener una contracción vaga que una buena contracción que ayude a sacar el feto hacia afuera, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Entonces, cuando un tono basal está entre 8 a 12 milímetros de mercurio, cuando una intensidad, ¿sí? Aquí está la intensidad, está entre 50 a 70 milímetros de mercurio, cuando una frecuencia de las contracciones está menos de 5 en 10 minutos y cuando una duración está entre 45 a 90 segundos, es decir, 3 cuadritos, porque cada cuadrito es 30 segundos. Vamos acá a lo que ya sabemos, vamos a la práctica. Entonces, ¿cierto? Aquí tengo yo un ejemplo. Aquí he tomado 10 minutos, ¿no es cierto? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos 10 minutos, porque cada 2 cuadros es 1 minuto, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? El tono basal, miren acá yo tengo 0, 20, 40, 60, 80. Sí, le puse así porque no se ve claramente aquí. Pero de aquí a acá es 0 y 20. En la mitad más o menos sería 10, un poquito más abajo, el tono basal sería aquí 8 milímetros de mercurio. 8 milímetros, aquí están minitos, aquí está de pronto 10, ¿sí? Aquí está de pronto 8 milímetros de mercurio, el tono. Vamos a la intensidad, ¿sí? La intensidad, vamos igual acá, miren, ¿sí? ¿Cuánto habíamos dicho que era la intensidad más o menos que sea buena? De 50 a 70, como acá dice. Y esta de acá, miren, vamos a ver si esta es una buena intensidad. Está aquí entre 40, 50 y 60. Está en 50. Estamos 50 y 70 más o menos, ¿sí? La frecuencia, ¿cuántas contracciones tengo en 10 minutos? 1, 2, 3, 4. 4 porque esta se queda afuera. 4 en 10 minutos. Es buena, ¿no es cierto? Y la duración, o sea, en una está 60, en otra 90. A ver, vamos viendo. Un cuadro, 2 cuadros, 60. Aquí un cuadro, 2 cuadros y un poco más. Puede ser un poco más sería un 90, más o menos, ¿sí? Entonces vamos viendo. Entonces es un ejemplo para ver cómo están las contracciones. Es una cuantificación de la dinámica uterina. Hablemos ahora de la parte del fetal. La frecuencia cardíaca fetal basal es bien fácil también sacarla, ¿no es cierto? Recuerden que esto es contracción y esto es frecuencia cardíaca, ¿sí? La frecuencia cardíaca basal es la que se mantiene
por más tiempo en el transcurso de 10 minutos. Recuerden que el feto no está en 120, 120, 120, 120, 130, no está entre 120, 125, sube a 135, sube a 140, sube a 150, sube a 160, baja a 110. Mientras esté entre 110 y 160 es normal. Pero para sacar la basal trazamos una línea, ¿sí? Una línea en donde esté más tiempo. Por ejemplo, aquí trazamos acá, en estos 10 minutos, ¿no es cierto? Marcamos una línea horizontal que intercepte los puntos donde más se coloquen, más la frecuencia, se repita más la frecuencia, ¿no es cierto? Esta sería nuestra frecuencia cardíaca fetal basal. ¿Cuándo es lo normal? ¿Cuándo es taquicardia y cuándo es bradicardia? Por ejemplo, lo normal es entre 110, hay literaturas que dicen que es desde 120 a 160. ¿Sí? En la literatura de Williams reporta de 110 a 160 lo normal. Taquicardia sería pues entonces más de 160 latidos por minuto y bradicardia sería pues menos de 110 latidos por minuto. Entonces la taquicardia, como decíamos, que la línea basal mayor a 160, normal, la línea basal, ¿no es cierto?, entre 110 y 160, y la bradicardia cuando está menor a 110. Dan grados de bradicardia, pues la leve, la moderada y la severa. La leve va de 80 a 110, la moderada de 70 a 80 y la severa menor de 60 latidos por minuto. Otras literaturas dicen menor de 60 latidos por minuto. Entonces, miren, vamos a hacer los ejemplos de la frecuencia cardíaca fetal basal en esta paciente. Miren, aquí yo tengo 120, 140, 160, 180 latidos por minuto. ¿Por dónde más está repitiéndose? Más o menos por aquí, que sería la basal, en este caso, en este ejemplo, 140 latidos por minuto. Esta de acá, miren, tengo un monitoreo fetal electrónico. ¿Por dónde atravesé? 120, aquí está más claro, 130, 100, cada cuadrito es 10 latidos, 120, 130, 140, 150. Entonces, trazamos una línea imaginaria y por donde más pasa, pues sí, es 130 latidos por minuto. Muy bien. Hablemos ahora de acuerdo a la variabilidad, ¿sí? La variabilidad de la línea de base. Dice, es la fluctuación de la línea basal de la frecuencia cardíaca fetal, lógicamente que es irregular en amplitud y frecuencia. La variabilidad en mi paciente va a reflejar el cambio instantáneo en la frecuencia cardíaca fetal de un latido al siguiente, ¿cierto? No es como les decía yo, el fetito no está sobre 120, 120, 120, está variando la frecuencia entre 110 y 160. Va variando 110, 115, 120, 130, 140, 160. Entonces, miren acá, la variabilidad de la línea basal, esto es importantísimo. Un feto con una variabilidad nula es un feto que tiene prácticamente hipoxia. Un feto con buena variabilidad me está diciendo, pues entonces que el fetito está bien oxigenado. Entonces, mire, la variabilidad de la línea basal es el reflejo explícito de cómo el sistema nervioso autónomo, acuérdense que el sistema nervioso autónomo es el que está aquí, es el que está tomando la posta, estimula cómo este sistema nervioso estimula el corazón fetal. Y miren, es el indicador más fidedigno para evaluar el grado de oxigenación. Desde ya les voy diciendo que si un paciente feto tiene variabilidad nula, eso ya es un monitoreo fetal electrónico ya categoría 3. Desde ya les digo, ¿sí? Y por eso es tan fácil identificar un monitoreo fetal electrónico categoría 3, que es más fácil que tomarse un vaso de agua, ¿de acuerdo? Y menos mal que es bastante raro, pero existe. Entonces, la variabilidad, como les digo, puede ser ausente, es decir, que está cero, el trazado es plano, y vamos a ver ejemplos. Es mínima, la variabilidad puede ser mínima cuando está de 0, aquí como puse, de 0 a 5 latidos por minuto, está mal aquí, pero es de 0 a 5 latidos por minuto, ¿sí? Cuando la variabilidad va de 6 a 25 latidos por minuto es normal, y cuando es más de 25 latidos por minuto es marcada, ¿sí? Esto es normal, y cuando es marcada también es bueno, no es malo. Y
hay un patrón que se llama patrón sinusoidal o el patrón en serrucho, que ya vamos a explicar, que es prácticamente el predisponente de un fetito que está por morir. Entonces, vamos viendo la variabilidad para entenderla bien, cuándo es mínima, cuándo es nula, etc. Miren, entonces yo había dicho que la variabilidad es cero, quiere decir que, miren, la línea prácticamente es plana. ¿Dónde está mi mouse? La línea es plana. Esta, gracias a Dios, es difícil de encontrar. Miren, prácticamente no. La verdad, acuérdense que es esto que hace así la frecuencia. Va, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y como yo decía anteriormente, si sube, baja, sube, y aquí no sube, baja, no sube, baja, es plana, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo tengo una variabilidad cero. Miren, más o menos, digamos que aquí está en 152. Se mantiene casi prácticamente en 152, esta es una variabilidad nula. Si yo encuentro una variabilidad nula en mi paciente, yo de entrada digo que es un monitoreo categoría 3, que ya vamos a ver las categorías, que es fácil. ¿Cuándo es mínima? Miren, mínima variación entre latido y latido va de 0 a 5 latidos por minuto y se produce cuando el feto duerme, ¿sí? Y si es constante, si es que mi trazado está más o menos, es recurrente. Recurrente quiere decir que esté más de 50% de mi trazado. Si está menos de eso, pues puede ser, yo le reanimo, ya vamos a aprender cómo reanimo, y si el fetito después le hago un monitoreo fetal electrónico después de reanimar, mejor es que el niño, el bebé ha estado dormido, por ejemplo. Entonces, miren cuándo es una variabilidad mínima, cuando hay variación entre latido y latido de 0 a 5 latidos por minuto. Miren, aquí yo tengo 120, 130, 140, 150, ¿no es cierto? Yo tengo 140, 145. 140, 148, 146, más o menos. Cuando va de 0 a 5 latidos por minuto, miren, 140, 145, va variando de latido a latido entre 0 a 5 latidos por minuto. Yo tengo una variabilidad mínima diferente de esta que es prácticamente plana. Cuando yo tengo una variabilidad moderada, miren acá, va de 5 a 25 latidos por minuto, ¿sí? Entonces yo tengo aquí 120, 130, 140, 150, ¿no es cierto? Y miren aquí, va entre 100, aquí yo tengo 140, ay, se me fue el max, 140, 20, 30, 140, 152, ¿no es cierto? Miren cómo va acá, 140, 138, miren acá, 158, más o menos. Entonces, esa sería ya una variabilidad moderada, que es buena. Y cuando hay esta que es marcada, tampoco es mala. Nos habla de un feto bien oxigenado, cuando es una variabilidad más de 25 latidos por minuto. Miren acá, yo tengo 130 y acá se me sube a 160. ¿Sí? Aquí yo tengo 130 y acá ya se me sube más o menos 170. ¿De acuerdo? Entonces, es una variabilidad marcada. ¿Cuándo se llama patrón sinusoidal? ¿Sí? Miren, es este en serrucho que llamamos nosotros, ¿sí? Este patrón, miren este de aquí en serrucho, ¿sí? Es prácticamente, este patrón sinusoidal es un trazado con ondulaciones suaves, ¿sí? Es un trazado, miren, si me siguen mi mouse, así, que no hace esto, no sube, no baja la frecuencia, sino simplemente hace esto, ¿sí? Ondulaciones suaves que persiste por un periodo igual o mayor de 20 minutos. Aquí tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Aquí están 20 minutos. Miren cómo permanece por 20 minutos. Aquí es 1 centímetro por minuto el papel. Entonces, aquí tengo una variabilidad lógicamente ausente. Esto es característico de anemia fetal severa o compatible con hipoxia fetal, cardiopatías, infecciones, hidrocefalia y gastrosquisis. Entonces, hablemos ahora acerca de las aceleraciones. Es diferente el concepto en pacientes de fetos mayores de 30 semanas y fetos menores de 30 semanas. En fetitos mayores de 30 semanas, una aceleración de la frecuencia cardíaca, ¿no? Corresponde a un aumento y retorno de la frecuencia cardíaca fetal de más de 15 latidos por minuto con una duración mayor de 15 segundos. Miren aquí,
más de 15 latidos por minuto. Aquí yo tengo 120, 130, 140, 150. Si yo te pongo aquí 130, ¿a cuánto me sube? A 150. Me subió 20, es decir, son más de 15 latidos por minuto. ¿Cuánto dura? Contemos los cuadros de esta aceleración. Contemos, aquí tengo 1, 2, sería 1 minuto. 1 minuto 30 segundos, es decir, duró más de 15 segundos. Las aceleraciones son buenas. Que exista una buena aceleración, no hay ningún problema. Y en los fetitos menores de 30 semanas, esta regla es, en cambio, se considera aceleración al aumento de frecuencia de más de 10 latidos por minuto con una duración mayor de 10 segundos, porque lógicamente es más pequeño. Entonces, miren, aquí vamos viendo las aceleraciones. Acuérdense, más de 15 latidos que duren más de 15 segundos. Miren aquí. Yo tengo aquí, pongamos que es esta de aquí. Tengo 150, ¿sí? Y aquí se me sube a 160. ¿Cuánto se me subió? A ver, no estoy 150, estoy mal. 140 a 160 se me subió 20, es decir, más de 15. ¿Cuánto me duró? Bueno, aquí tenemos 1, 2. Sí me duró más de 15 segundos, lógicamente, porque este de aquí a acá es 30 segundos. ¿Estamos? Todo esto que ven y marcan ustedes, ¿sí? Para llamar que es una aceleración, tiene que ser más de 15 latidos por minuto que aumente desde la basal y que dure más de 15 segundos. Y eso es bueno. Hablemos ahora de las desaceleraciones, ¿sí? Las desaceleraciones pueden ser periódicas o desaceleraciones variables. Las desaceleraciones periódicas generalmente son las tipo simétricas y se dividen en precoces, que son benignas, las tardías, y las desaceleraciones variables pueden ser simples y complejas. Aprendamos a entender cada una de ellas. Las desaceleraciones periódicas, ¿sí? Se dividen en precoces y tardías. Y estas periódicas se van a correlacionar con la dinámica uterina, es decir, con la actividad uterina. ¿Cuándo son precoces? ¿Cuándo son tardías? Miren, quiero que se fijen aquí. Las precoces, ¿sí? Son desaceleraciones. Acuérdense que todas estas son simétricas, las periódicas. Y vamos a ver estas de aquí. Las precoces son desaceleraciones simétricas, que les llamamos en espejo, porque coincide con la contracción uterina. Miren, aquí una desaceleración y coincide con la contracción uterina. El acme de la contracción, el acme quiere decir la parte más alta de la contracción, va a coincidir con el nadir de la desaceleración. El nadir es la parte más baja de la desaceleración. Estas desaceleraciones precoces en espejo, que son, antes lo llamábamos DIP 1, ahora ya no tenemos en mi época, en el de posgrado mío lo llamábamos DIP 1. Y los DIP 1, o estas precoces, ¿sí? Son benignas. Es un reflejo parasimpático secundario a la compresión de la cabeza fetal en el expulsivo. Entonces, esto no me va a llamar mucho la atención. Estas son benignas. Estas son las precoces. Rara vez estas precoces hacen que caiga la frecuencia cardíaca fetal de menos de 100. Rara vez, porque generalmente son benignas. Entonces, ¿cuál es la característica de estas precoces? Miren, aquí yo como les había dicho, el inicio de la desaceleración, ¿sí? Coincide con el inicio de la contracción, ¿sí? La recuperación, esta es la desaceleración, coincide con la recuperación de la contracción. El nadir, que es la parte más baja de la desaceleración, coincide, ¿sí? Con el acme de la contracción, ¿sí? Entonces, miren acá, lo importante es que miren esto de acá. No, esta de acá, miren, estas precoces, miren, el nadir del inicio, desde que comienza la desaceleración hasta el nadir, es decir, hasta la parte más baja de la desaceleración, dura más de 30 segundos. Esto es una característica bien importante. Vamos al monitoreo. Yo tengo aquí mi contracción uterina, ¿sí? mi contracción, mi dinámica uterina, y veo esta desaceleración. Primero, esta es simétrica, miren, igualito acá, igualito acá. Eso quiere decir simétrica. Y miren que esta ocupa más un poquito o igual a un cuadrito, es decir, de aquí, desde el inicio
desde el inicio hasta el nadir, es más de 30 segundos, es decir, más o 30 o más de 30 segundos. Miren lo que ocupa. 30, es decir, si yo quiero entender en el monitoreo fetal esta desaceleración, punto número 1, voy a ver si es que coincide con la contracción, hasta ahí yo sé que es precoz. Punto número 2, que sea simétrica. Punto número 3, que me ocupe más de un cuadrito, o un cuadrito o más de un cuadrito. Y si yo tengo esto, es una desaceleración precoz y no me está diciendo nada de malo, es una benigna. Ahora, vamos a ver las desaceleraciones. Acuérdense que son precoces y tardías. Las precoces, acuérdense que están en espejo y que aparecen junto con la contracción. Las tardías, para que no se olviden, este tip es tardío o después de la contracción. Estos eran los DIP 1 y a estos antes llamábamos DIP 2. Tardías, acuérdense que aparece tarde después de la contracción, para que no se olviden. Entonces, las tardías corresponden a una disminución y retorno gradual. También son simétricas, que son periódicas, ¿sí? De la frecuencia. Esta desaceleración no coincide generalmente, nunca coincide con la contracción uterina, ¿sí? Son tardías. Y estas tardías, miren, el fondo de la desaceleración, ocurre está desfasado del acme de la contracción. Entonces, estas tardías, en la disminución de la frecuencia cardíaca fetal, se calcula desde el inicio, ¿sí?, hasta el fondo de la desaceleración. Entonces, miren, aquí hacemos el dibujito. En las tardías mismo, a diferencia de las anteriores que eran las las precoces, que eran benignas. Miren que en las tardías, aquí está la contracción y aquí aparece luego, por eso es tardía, la desaceleración, ¿no es cierto? Entonces, miren, desde el inicio hasta el nadir de la desaceleración hay más de 30 segundos, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, el inicio, ¿sí?, el fondo y el fin de la desaceleración ocurre después del ACME o del PIC, que se llama también ACME o PIC, y el fin de la desaceleración respectivamente. Entonces, nosotros tenemos aquí las tardías. Nuevamente, aquí yo tengo mis tardías, tengo mi contracción, tengo mi desaceleración, el inicio del nadir, más de 30 segundos, y siempre está después de la contracción. El nadir de la desaceleración ocurre 30 segundos o más después del inicio de la desaceleración. Vamos al monitoreo. Tengo aquí mi contracción, ¿sí? Tengo aquí mi desaceleración, ¿sí?, que no coincide con la contracción, ¿sí?, y que dura más de 30 segundos. Mira, de aquí 30 y aquí hasta incluso más. Hasta aquí es casi un minuto, ¿sí? Entonces, también es simétrica. Y estos llamamos DIP 2. Anteriormente los llamábamos DIP 2. Estas no son buenas como las anteriores. Entonces, las desaceleraciones tardías, miren, ¿por qué no son buenas? Con cada contracción uterina, el flujo uteroplacentario disminuye. Claro, cada vez que contrae el útero, el flujo disminuye. ¿En qué porcentaje? En un 40 a 60%. Esto disminuye la reserva de oxígeno fetal, que disminuye esta reserva y produce como resultado una desaceleración, ¿no es cierto? Y si esta desaceleración es recurrente, ¿sí?, el equilibrio ácido-base del paciente está alterado. ¿Cuándo llamamos recurrente en el monitoreo fetal electrónico? Como está en más del 50% presente en el monitoreo. Entonces, ahora ya hemos hablado de las periódicas, ahora hablemos de las variables, desaceleraciones variables. Estas corresponden a una disminución asimétrica, no son como las anteriores, igualitas, son asimétricas, abruptas, es decir, aparece rapidísimo de la frecuencia cardíaca con un desfase, miren, menor a 30 segundos. Las anteriores eran con un desfase mayor a 30, estas son menor de 30 segundos, por eso es que decimos que son abruptas,
¿sí? Pueden coincidir con la contracción o no pueden coincidir con la contracción. No siempre están coincidiendo, puede ser que estén alejadas. Entonces, la disminución de la frecuencia cardíaca debe ser, como es una desaceleración, para que se llame desaceleración, debe ser menor o igual a 15 latidos y durar más de 15 segundos para que se llame desaceleración. Entonces, como dije, el fondo de la desaceleración puede o coincidir o no puede coincidir con la contracción. Y aquí son más fáciles de reconocer. Son las simples y las complejas, ¿sí? Las desaceleraciones simples, vamos a entender a estas que tienen las características de tener estos como hombros, o le llaman alas de gaviota, hombros o shoulders, ¿sí? Esta es la característica principal y particular de una, ¿sí? de una desaceleración simple, ¿estamos? Entonces, tenemos estos hombros. ¿Por qué se producen estos hombros? Se producen porque, miren, el feto sensa que sus niveles de oxígeno están al límite, que están bajos, por lo que hace un intento de taquicardia compensatoria, como aquí coge y hace una taquicardia compensatoria, pero no le alcanza la reserva y desacelera bruscamente desacelera. Y miren que aquí casi no ocupa, es medio cuadro incluso, medio cuadro, es menos de 30 segundos, ¿sí? Y luego recupera igual en forma asimétrica. La desaceleración variable nos habla, ¿sí? Ya nos habla de una reserva fetal disminuida. No es buena la desaceleración variable para el feto. Entonces, las desaceleraciones variables, ¿sí? Ocurren en la compresión. Espera un ratito. Ya, así estoy bien. Ocurren cuando se producen estas como hombros, ocurren cuando en la compresión del cordón, donde se produce, si se comprime el cordón umbilical, se produce disminución del flujo. Esto es sensa el sistema nervioso del feto, trata de compensar, es decir, se producen los hombros, se agota, se disminuye la frecuencia cardíaca fetal, que es lo que habíamos dicho. Y si son estas variables, ¿no es cierto?, con hombros, las que son con hombros son las simples. Si son recurrentes, es decir, se ve en más del 50% del trazado, y ya nos están reflejando que el equilibrio ácido-base del bebé está alterado. Acuérdense de este concepto, que sean recurrentes, porque puede ser que no sean recurrentes, ya se nos cambia el concepto. Entonces, miren, las simples, yo tengo aquí estos hombros, miren los hombros, aquí yo tengo estas simples con estos hombros. Entonces, hablemos ahora de las complejas. Las complejas tienen la característica principal de las complejas. Acuérdense, son las variables simples que tienen hombros y las complejas, que es la regla de los 60. Para llamarse complejas, deben cumplir con al menos un criterio, no siempre los tres, uno, de la regla de los 60. ¿Cómo es esa regla? Frecuencia cardíaca fetal cae en un delta de 60 latidos por minuto. Por ejemplo, si la frecuencia del bebé, la basal, digamos, estaba en 140 latidos por minuto y cae a 80, es decir, bajó 60, ¿sí? Cayó y se quedó en 80, este es un criterio. Que dure más de 60 segundos. Miren aquí cuánto está durando. Miren cuánto está durando. Miren cuántos cuadros. Incluso 2 cuadros y medio. Y que llegue a una frecuencia cardíaca fetal de 60 latidos, o sea, baje hasta 60, independientemente de lo cuánto haya tenido. Cualquiera de esos tres criterios me dice que es una desaceleración compleja. En mi ejemplo que presento aquí, tengo dos criterios. El primero, mire, de 140 cae a 80 latidos por minuto, bajo 60. ¿Y cuánto dura? Un cuadro, 2 cuadros, casi, miren, más de un minuto va a estar durando. Entonces, ahí yo sí sé que es una compleja, por la regla de los 60. Entonces, este cuadro, bueno, yo ya les paso las diapositivas para que vayan a repasar. Este cuadro me hace acuerdo de muchas cosas, que hay desaceleraciones periódicas y desaceleraciones variables, que las desaceleraciones periódicas son simétricas y pueden ser precoces,
son benignas y las tardías, y que las desaceleraciones variables pueden ser simples, las que tienen hombros, y las complejas que tienen la regla de los 60. Entonces, para ir entendiendo más o menos, ya vamos terminando, sí nos falta todavía, el monitoreo fetal electrónico se divide en 3 categorías. El monitoreo fetal electrónico, categoría 1, es el bueno, es el que bueno, cuando pasemos en la segunda rotación en las prácticas, ya vamos viendo los monitoreos del patograma, vamos viendo los monitoreos, pero ahora les traje unos ejemplos. Es bueno este monitoreo, mire, incluye la frecuencia cardíaca fetal basal va entre 110 a 160, que ustedes saben que está bien, una variabilidad moderada también, o puede ser marcada, está bien. Aceleraciones, saben ustedes que son buenas, pueden estar presentes o también pueden estar ausentes. Miren, desaceleraciones tardías o variables, en un monitoreo fetal electrónico categoría 1 no deben existir. ¿Sí? Desaceleraciones precoces, ¿sí? Pueden estar presentes, precoces, acuérdense que eran benignas, pueden estar presentes o también pueden estar ausentes. El monitoreo categoría 1 normal es un fuerte predictor de normalidad del equilibrio ácido-base del bebé. El riesgo teórico de hipoxemia en este fetito que tiene categoría 1 es cercano a 0%. ¿Cuál es la conducta cuál es mi conducta cuando yo tengo un paciente con un monitoreo categoría 1? Sin cambios, es decir, sin cambios en el manejo del trabajo de parto, sin indicación de interrupción inmediata. Yo sigo feliz con mi parto, adelante. Entonces, miren, este es un monitoreo categoría 1. ¿Por qué vamos a decir que es categoría 1? Frecuencia cardíaca fetal basal. No tengo la lista, bueno, voy diciendo yo mismo. ¿Cuántos más o menos basal? 150 latidos por minuto. No, donde más cae la línea, 150. ¿Qué variabilidad tiene? Moderada. ¿La moderada de cómo era? La moderada era más o menos que varía entre 5 a 25 latidos por minuto. Miren cómo tengo aquí, sería 140, 150, 140, 150, aquí tengo 150, 170, es decir, sí tengo esa variabilidad moderada. ¿Hay aceleraciones? Sí hay aceleraciones, y eso es bueno. Entonces, este es uno. ¿Por qué este no es uno en categoría 3? Acuérdense que en categoría 3 tiene que haber variabilidad nula, ¿de acuerdo? Es decir, no hay estos piquitos pequeños, nula. Cuando es nula, es 3. Exacto. Entonces, mire, aquí tengo otro. Frecuencia cardíaca fetal basal, más o menos entre 145 y 150, que tendría yo diría una marcada aquí, una variabilidad casi marcada, entre marcada y moderada, está perfecto. Aceleraciones, sí tengo aceleraciones, ¿no es cierto? Yo no veo ninguna desaceleración, ¿sí? Entonces yo digo, es un monitoreo categoría 1. ¿Y por qué me paso del 1 al 3 directo? Porque cuando tengo características no tengo características ni del 3 ni del 1, yo me quedo con el 2, pero les voy a explicar. Mire, cuando es categoría 3, y este es malo, mire, incluye características de sabor, variabilidad ausente, ¿sí? No será monitoreo fetal categoría 3 si existe variabilidad, aunque sea mínima. Siempre que sea ausente es 3. Si es que es mínima, ya no es 3. Estamos. ¿Qué más hay? Desaceleraciones tardías recurrentes, desaceleraciones variables. ¿Qué era recurrente? Que esté en más del 50% presente, el más 50% del trazado presente. Entonces, tienen que ser desaceleraciones tardías recurrentes y variables recurrentes. Pero siempre, ¿con qué? Con variabilidad ausente. Si tenemos variabilidad, aunque sea mínima, ese no es categoría 3. También puede ser un patrón sinusoidal, que habíamos dicho que en serrucho. Este monitoreo, lógicamente, es un trazado ominoso, se asocia con más del 50% de la hipoxemia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conducta clínica de mi paciente? Hacer una reanimación fetal intrauterina, que ya voy a explicar cómo es. Si no mejora con el trazado en 10 minutos, se interrumpe el embarazo por la vía más expedita.
En el caso de desprendimiento de placenta o ruptura uterina que puede presentarse este tipo de categoría, no vamos a esperar 10 minutos, eso es al instante. Entonces, miren, ¿cómo me doy cuenta que esta es categoría 3? Miren, ¿qué variabilidad puede tener este trazado? Si yo veo aquí es nula, esto es un categoría 3, porque es plano. Como les decía al principio, esto es más fácil de entenderlo, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo una desaceleración espontánea. Miren, este monitoreo fetal electrónico es generalmente premortem. Entonces, ¿cuándo es 2? Cuando no es ni 1, ni cuando es 3, ¿sí? El 3 es facilito de entenderlo, ¿cierto? Y el 1, más fácil que el 1 de nosotros sabemos que la frecuencia cardíaca fetal es 110, 160, ¿no es cierto? Que hay aceleraciones presentes o ausentes y que jamás hay desaceleraciones, ¿ya? Entonces, en categoría 2 puede ser que hay bradicardia con variabilidad mínima o moderada, taquicardia, ¿no es cierto? Aceleraciones ausentes, ¿cierto? Desaceleraciones, miren, periódicas, tardías, aisladas, no recurrentes, como en categoría 3, y desaceleraciones variables aisladas, no recurrentes, como en categoría 3. Este es sospechoso, ¿sí? El riesgo teórico de hipoxemia es un 30%. Cuando la categoría no cuadra como 1 o como 3, el 80 es un categoría 2, ¿sí? Entonces, la conducta de este paciente es reanimación fetal intrauterina, ¿sí? Hacemos la conducta, si persiste durante 30 minutos, hago otro monitoreo y persiste el problema, interrumpo el embarazo. Si es que se me revierte, se me va a categoría 1, sigo adelante con el parto normal. Entonces, yo tengo aquí mi categoría 2, miren, frecuencia cardíaca fetal basal de 150. Aquí me dice, doctora, aquí yo tengo, no es un categoría 3 porque sí tengo variabilidad, aunque sea mínima, pero la tengo. Es decir, no es categoría 3, es un categoría 2. Tampoco es categoría 1. No es ni 3, porque no tiene variabilidad mínima, y no es 1, porque lógicamente esta variabilidad en una categoría 1 no existe. En la categoría 1 es moderada o hasta marcada. Hay una desaceleración precoz, si existe, ¿sí? A veces esta categoría, esto puede estar que el bebé esté dormido, ¿sí? Entonces, ustedes decían, ¿qué tienen que hacer? La resucitación intraútero, que ya les voy a explicar que es facilita, y después le hacemos otro monitoreo y mejora, entonces ha estado dormido. O puede ser que sea hipóxico, entonces es sospechoso. Entonces, miren, aquí tengo el categoría 2 nuevamente, tengo una frecuencia cardíaca fetal basal de 130, variabilidad, ¿por qué no es categoría 3 Porque tengo variabilidad moderada, no como mire, este es un trazo sinusoidal, miren cómo es como estas ondas, este es diferente, ¿no es cierto? Este parece sinusoidal, pero no es porque sí tiene variabilidad, ¿sí? Este es un categoría 2, miren, nuevamente, frecuencia cardíaca fetal basal de 140. Tengo una variabilidad moderada, ¿sí? Una desaceleración aislada. Acuérdense que el categoría 3 tiene desaceleraciones recurrentes, ¿sí? Tengo una desaceleración, pero es aislada. No está en el más del 50% del trazado, ¿sí? Esto generalmente se da generalmente en los procesos funiculares cuando está en una oclusión transitoria del cordón, puede existir, ¿sí? Entonces, de pronto le reanimo a la paciente y hago otro monitoreo y está mejor. Entonces, tengo que ir valorando, ya. Miren, cuando yo tengo un monitoreo fetal electrónico grado, categoría 1, es decir, con frecuencia cardíaca normal, variabilidad moderada, marcada, aceleraciones, desaceleraciones precoces, acuérdense que esas eran benignas, seguimos felices con el trabajo, de parto. Cuando yo tengo un monitoreo categoría 2 que es sospechoso, ¿cuándo es sospechoso? Taquicardia, variabilidad mínima, ¿no es cierto? Aquí no puede ser 3 porque tiene variabilidad mínima, tampoco puede ser 1. Ausencia de aceleraciones, miren, desaceleraciones tardías que aisladas, no recurrentes como en el monitoreo categoría 3. Aquí es sospechoso. Tengo que revisar el caso, hacer reanimación intrauterina. Cuando yo tengo un monitoreo categoría 3, ¿qué? Variabilidad, ¿qué? Esto, nula. Bradicardia fetal. Desaceleraciones recurrentes, es decir, en más del 50% del trazado, yo tengo un deterioro agudo del bienestar fetal. Esto es malo y esto tengo que terminar el embarazo ayer.
estamos. Ayer tengo que terminar. Vamos rapidito con ejemplos. Miren aquí, frecuencia cardíaca fetal basal más o menos de 135 latidos por minuto. Esta sería una variabilidad moderada, ¿sí? Tengo aceleraciones. Perfecto, tengo aceleraciones. No tengo desaceleraciones, eso es bueno, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo un monitoreo categoría 1. Mire, otra vez, aquí nuevamente, frecuencia cardíaca fetal basal más o menos de 145, una variabilidad sí sería entre moderada y marcada, ¿sí? ¿No es cierto? Aceleraciones, sí tengo aceleraciones, ¿sí? Desaceleraciones no las tengo, es decir, no puede ser ni 2 ni 3, es un categoría 1. Acuérdense que en el 1 no hay desaceleraciones, o salvo que sean periódicas. Miren acá. Miren acá estos hombros. Tengo unos hombros, la frecuencia cardíaca fetal 135, una variabilidad, ¿sí? Moderada, aceleraciones presentes, ¿no es cierto? Hombros, dinámica uterina, aquí está 1, 2, 3, 4 en 10, ¿no es cierto? Y este sería un 2. ¿Por qué este no es un 3? Marcos, ¿por qué no es un 3? ¿Qué pasa con la variabilidad? ¿Hay variabilidad o hay nula variabilidad? ¿Están aquí o ya se fueron a dormir? Doc, En el porque 3 sí hay hay variabilidad variabilidad. nula, pero aquí hay variabilidad moderada. Si hay variabilidad, entonces yo es que no es 3, ¿no es cierto? Es un categoría. Gracias, muy amable, porque tengo aquí los hombros. Siguiente. Mire, frecuencia, a veces pasa esto, se pierde el foco de la frecuencia cardíaca, pero aquí tengo una desaceleración prolongada, y es cuando hay una desaceleración más de 9 a 10 minutos, ¿sí? Es una variabilidad. Aquí no es un 1 primero, porque hay desaceleración, pero tampoco es un 3, porque hay variabilidad. Entonces, ¿en qué me quedo? En 2, ¿no es cierto? Así vamos descartando. Primero, tengo una desaceleración, ¿no es cierto? ¿Por qué no es un 3? Porque tengo variabilidad. ¿Por qué no es un 1? Porque hay desaceleración. Entonces me quedo con un 2. Así vamos descartando. Miren de aquí. Ya sería hasta mi hija de 4º grado. Sabe que primero no hay variabilidad, es nula, ¿no es cierto? ¿Hay aceleraciones? No existen aceleraciones, que serían buenas, ¿no es cierto? Hay una desaceleración variable medio espontánea, ¿sí? Y ya no hay dinámica uterina. Miren, yo ya sé que cuando no hay variabilidad es 3. Por descarte es 3. Entonces, rapidito, la resuscitación fetal intrauterina se usa en los siguientes casos. Cuando posanestesia, la hipotensión materna da como resultado una disminución del flujo uteroplacentario. Durante el trabajo de parto espontáneo inducido, recordar que en el 80% de casos del trabajo de parto nos enfrentamos a un monitoreo fetal electrónico categoría 2. En el 80%. Y tenemos que saber qué hacer con ese guagua. No es que yo voy a transferir, pero hasta transferir tengo que hacer algo, ¿no es cierto? Y recuerden que el 2 puede revertirse a 1. Entonces, ¿cómo lo o previo a una cesárea de urgencia para estabilizar al feto? ¿Cómo le hago una resuscitación fetal intrauterina? Es facilito. Le pongo a la mamita del lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evitar la presión del útero sobre la vena cava, permitiendo un mayor retorno venoso y por consiguiente aumento el gasto cardíaco materno y aumento el riego placentario. Le pongo una vía, le aumento la voluminización con aumento del volumen y al aumentar el volumen aumento la llegada de oxígeno. Siempre administro cristaloides, no administren ustedes soluciones con glucosa porque da hiperglicemia, hiperinsulinemia, aumenta la hipoglucemia del bebé y la hipoxia. Y el oxígeno a la mamá en bajas dosis. Esas son 3 cosas que debo yo dar. Entonces, este es un cuadrito para acordarnos, ¿no es cierto? Cuando hidrato, aumento el flujo sanguíneo, aumento la llegada de oxígeno y mejoro la oxigenación del bebé. En decúbito lateral izquierdo, descomprimo la vena cava, aumento el volumen sanguíneo y aumento la llegada de oxígeno al útero. Y cuando doy oxígeno, aumento el oxígeno a la sangre, mayor transferencia a la placenta de oxígeno. Entonces, lo que quiero. Conclusiones, muchachos. Si yo tengo un monitoreo categoría 1, sé que mi sistema nervioso fetal de mi guagua, ¿sí? De mi guagua está 0% de hipoxia y está bien oxigenado. Entonces,
yo estoy feliz, la mamá puede seguir en su parto normal, y yo estoy tranquila. Es un parto fisiológico, todos contentos. Si yo tengo un monitoreo fetal electrónico categoría 2, sé que es un monitoreo sospechoso, ¿no es cierto? No estrés, sospechoso. ¿Qué hago aquí en mi paciente? Hago una resucitación fetal intrauterina con lo que les estoy diciendo, con el oxígeno de cúbito lateral izquierdo, le coloco un cristaloide, ¿no es cierto? En 15 a 30 minutos yo le hago eso, en 15 media hora le vuelvo a reevaluar a la paciente, es decir, le hago otra vez el monitoreo fetal, ¿no es cierto? Si es que de este 2 se revierte a 1, póngase que haya estado dormido, porque por dormido puede estar en categoría 2. Si revierte, se va a categoría 1, pues yo sigo con mi partito normal, adelante, pero si es que después de reanimar sigue en categoría 2, yo voy a determinar que debo terminar el embarazo por la vía más expedita. Si usted está en el centro de salud o lo que sea, tiene que ya mandarle a la transferencia para que terminen el embarazo en donde sea, en donde le toque, pero ya hecha la reanimación, por Dios. O sea, no le voy a mandar así nomás. Voy a hacer hecha la reanimación a la pacientita de intrafetal, con resucitación fetal intrauterina que llamamos. Si yo tengo un monitoreo fetal categoría 3, que es facilito, ¿qué decíamos? Variabilidad nula, ¿cierto? Desaceleraciones, tareas variables recurrentes, ¿sí? Ya, entonces yo es un malo, lógicamente es muy malo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lógicamente, hasta prepararle para la cesárea, para el parto, si es que el parto, lógicamente, ya está en 10-100, lógicamente es la vía más expedita, pero si está con 2 centímetros, 3 centímetros de operación, yo tengo que operarle, entonces hasta que le opere, hasta que ya entra al quirófano, yo voy a hacer la resucitación fetal intrauterina. Esos muchachos estudien de las diapos, porque esto saqué de algunas partes y de la experiencia que tengo, entonces eso sería todo. Yo ya les mando la presentación. En las prácticas hemos de ver los monitoreos de las pacientes de la maternidad. ¿Aló? Yo creo que estoy sola dando las clases. No, Me sí, parece que ya sí, me abandonaron. sí estamos Ah, no, aquí. ya. Aquí andamos, aquí Yo andamos. pensé que ya me abandonaron. Te hago una pregunta, No ¿nos va a sé, pasar por sí, sí. WhatsApp o nos va a subir al Claro. aula virtual? Al aula virtual, ya les paso, ahora mismo les voy a pasar, ¿ya? Ya, gracias. Ya les paso, ¿ok? Ya, mija. Que tengan una buena tarde. Noche. Gracias, Doc. Doc. Buenas noches. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Aguas. Gracias, Doc.